Dios y que reconozcamos que solamente tú ofreces palabras de vida eterna, tú nos das ese consuelo que día a día necesitamos. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra juntos, danos sabiduría y entendimiento para comprenderla y ponerla en práctica, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? ¿Pueden tomar asiento, amada iglesia y amigos que nos visitan? Bienvenidos. A los que nos visitan por primera vez, qué gozo es que nos puedan acompañar. Pues bueno, en este primer tiempo lo que hacemos es estudiar juntos y aprender acerca de la palabra de Dios que nos enseña Dios acerca de su carácter. Y el día de hoy quiero que aprendamos acerca de la palabra santificación. ¿Qué significa la palabra santificación? ¿Qué significa que delante de Dios somos santos? Bueno, esta palabra significa que es apartado, consagrado de lo común. Por ejemplo, si viajamos al Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando apartaban elementos para utilizarlos en el tabernáculo o en el templo, los apartaban de lo común. Entonces también lo consagraban, o sea que no sé, lo apartaban, le daban un trato especial para un uso consagrado para el Señor. Pero entonces, algo que rápidamente quiero que aprendamos y es en 1 Corintios 6:11, vayamos allí, 1 Corintios 6:11. Delante de Dios, los que hemos creído que Cristo murió por nosotros, resucitó de los muertos, y hemos aceptado esa salvación que Él nos ofrece, estamos en una condición delante de Él. Y en 1 Corintios 6:11 nos habla diciendo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, delante de Dios, por medio de Jesucristo, ya hemos sido santificados, ya hemos sido limpiados de nuestro pecado, pero también, principalmente, hemos sido apartados con un propósito, para un uso en especial. Delante de Dios, Dios ve a Cristo que está al frente de nosotros, por eso somos santos. Pero algo también importante que vemos en Juan 17:17, la oración de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, por sus discípulos, nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. El anhelo de Dios, lo que Dios quiere para con nosotros, con su iglesia, con sus hijos, es que seamos santificados por su palabra. La palabra de Dios limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, pero también nos muestra cómo debemos vivir de la misma forma en la cual Cristo vivió. Y si, así como dice en 1 de Pedro, sed santos porque yo soy santo. Dios anhela que nosotros todos los días de nuestra vida vivamos en santidad, nos apartemos de este mundo, nos apartemos del pecado, apartemos nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, para que vivamos para Él. Y bueno, de igual forma, pues quería animarlos a, bueno, buscar de una forma práctica, ¿cómo puedo yo crecer en santidad? Pregúntense eso, ¿cómo puedo yo crecer en santidad desde hoy? ¿Qué necesitamos hacer? Ir hacia la palabra, preguntarle: Señor, ¿cómo quieres que yo viva? Y ver cómo Cristo vivió y de esa misma forma reflejarlo. Ahorita estudiábamos con el equipo de salmistas y necesitamos deleitarnos y meditar en la palabra para que también crezcamos en santidad todos los días. Entonces, bueno, gracias al Señor por su palabra y por permitirnos aprender juntos de ella. Gracias, hermanito Raúl, por la oportunidad. Entonces, sigamos disponiendo nuestro corazón. ¿Qué estamos aprendiendo? Gracias, mi hermano. Iglesia, buenos días. Personas que están conectadas, bienvenidos también. Es un gusto poderlos tener. El Señor tiene algo maravilloso cada vez que nos reunimos. No sé si usted piense lo mismo, que es un gozo venir a adorar en comunión al único que se merece esa honra
esa gloria, ese honor. ¿Sí? ¿Es para usted un gozo? Gracias, mi hermana, la única gozosa. De pronto el hermano que está llegando también le da gozo. Estamos en el tema, Cristología. La persona más maravillosa, el personaje más importante, el personaje más trascendental, el personaje único que está aquí en la Biblia. Pero también está en el mundo, es el más odiado, el más rechazado. Cuando tenemos la experiencia de ir y llevar las buenas nuevas o la oportunidad que el Señor nos permite, tenemos conflictos. Mientras hablamos de Dios, todos chéveres, nos abrazamos, podemos hasta brincar, aleluya, estamos con ese Dios, pero cuando hablamos de Cristo, tenemos problemas. Por eso la inversión de tiempo, primeramente que el Señor me permite poder acercarnos un poquito, con un poquitico de profundidad a esa persona maravillosa, como es el Señor Jesucristo. Oremos. Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu protección. Gracias por tu misericordia. Y gracias por tu gracia. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por la persona de Cristo, el mismo Dios hecho hombre, quien vino aquí a la tierra a nacer en un pesebre. Pero Él no se quedó en ese pesebre. Él vino y murió en la cruz, pero no se quedó en la cruz. Murió, pero tampoco quedó muerto. Resucitó. Gracias por esa maravillosa noticia, porque es nuestra expectativa de vida, Señor, que un día vamos a estar contigo eternamente. A ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días hablábamos acerca de la muerte de Cristo. Y el último texto que leíamos, 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y veíamos cómo eso no fue un capricho, no fue un accidente, no fue, qué pena, se me ocurrió esto. No fue un accidente, no fue algo que estuvo fuera del control del Señor, fue algo que estaba establecido. Porque fue la voluntad de Dios. Cristo se entregó, aceptó, pero también era la única forma para que usted y yo y cualquier ser humano pudiera ser salvo, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y murió. Ahí quedamos hace 8 días. Veíamos cómo en Lucas 23:46 también nos decía que Jesús entonces, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y parece que se acabó. Parece que se acabó la historia. Quedó allá. Y cada uno de los seres humanos, por toda la historia de la vida, se ha preocupado por ese problema, el problema de la muerte. No lo queremos aceptar. Y quizás es una sociedad o esta generación la que está más obsesionada por eso, no querer morir. Y algo que acuñan por ahí es la eterna juventud. Entonces venden productos, hablan de sesiones, hablan de soluciones a ese terrible problema, como es la muerte. ¿Pero qué es la muerte? ¿Alguien podría decir qué es la muerte? ¿Qué definición tenemos de muerte? Aquí un micrófono, allí otro. ¿Qué es la muerte? ¿No funcionó? Es una separación. ¿Listo? ¿Vale? ¿Otro? ¿Dani? ¿Ninguno? Listo, mi hermano Gerson. Gracias. Separación del cuerpo y el alma. Separación del cuerpo y del alma. ¿Listo? La consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado. ¿Cierto? Decimos que la muerte constituye los límites que definen la vida. Hasta ahí llegó la vida.
La muerte va a constituir el límite que tiene cada persona, cada ser humano, porque cada ser humano que nace, vamos a mirar más adelante si verdaderamente muere o no muere. ¿Y quiénes mueren? Uno diría todos, vamos a mirar. Entonces la muerte es ese límite que define mi vida. Y definitivamente nos tenemos que dar cuenta que esta sociedad, que esta generación, vuelvo y repito lo que decía hace 35 segundos, está obsesionada. Le tiene terror a la muerte y está obsesionada por quitarla, por olvidarla, por no enfrentarla. Y entonces venden menjurjes, cualquier cantidad de soluciones. No sé, si me pongo a preguntar, cada uno de ustedes ha escuchado, ¿cierto? Hasta teorías y filosofías, que no hay muerte. Y dan placebos para esa muerte. Pero vamos a morir. ¿Cuál es el concepto biológico de la vida? ¿Alguien recuerda qué pasa con un cadáver? Se descompone y finalmente, ¿cómo termina? ¿Huesos? Polvo, ¿cierto? ¿Alguien tiene por ahí? No voy a pedirles a todos, hay personas ya que están asignadas que van a leer por todos nosotros. ¿Alguien tiene por ahí Génesis 3:19? Esa vieja definición de lo que es la muerte. Léalo, por favor, con micrófono. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Polvo soy, polvo eres, polvo son todas las personas. Y vamos a volver. O sea, absolutamente todas las personas tienen que enfrentar la muerte. Eso ve como consecuencia del pecado. El diseño del Señor fue diferente, pero por la desobediencia del hombre, esa, como lo veíamos la vez pasada, la muerte, el pecado desfiguró, contaminó y afeó la creación. Pero Dios viene en nuestro rescate y envía a Cristo a morir. Y es la única forma que somos salvos. Pero todos, absolutamente todos los seres humanos, vamos a morir. ¿Y alguien tiene ese texto en el auditorio? Hebreos 9:27. Gracias, mi hermano Pepe. Ya está. Bueno, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Listo? Gracias. Lo escuchamos bien, ¿no? Está establecido que el hombre muera. O sea, no va a haber reencarnación, no va a haber nada de eso. Y nadie se va a escapar de la muerte. Después de eso, ¿qué hay? Un juicio. ¿Y el juicio es para qué? Para condenar. Cuando llevan a alguien delante del juez, va a dictar sentencia y lo va a declarar culpable. Y todo ser humano va a enfrentar ese momento. Pero hay una solución. Hay una solución. Cuando nosotros vemos, cuando hay una confrontación entre enemigos, el bando A y el bando B, la persona A y la persona B, ¿cuándo termina eso? Cuando uno derrota al otro, ¿sí? Hay una guerra, entonces hay un país con otro país, se están enfrentando, hay un pueblito contra otro pueblo, hay un grupo, hay otro grupo, hay una persona y otra con otra persona, y hay dificultades, hay problemas, hay esto, hay lo otro, pero un día termina y gana y dice: lo derroté. Ya, firma su victoria. Con Cristo sucedió lo mismo. Gracias para alguien. Con Cristo sucedió lo mismo. Los enemigos dijeron: murió. Murió. Lo hemos destruido. Cuando los soldados se acercaron y vieron y constataron, nos dice la palabra en Juan 19, 32 al 34. Pongamos atención lo que dice la palabra. Juan 19,
capítulo 19, versículos 32 al 34. ¿Qué fue lo que pasó ese sábado, ese día en que Cristo estaba en la cruz? ¿Qué dice mi hermano Santiago? Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Gracias, mi hermano. Los soldados lo que hicieron fue constatar que Cristo había muerto. Entonces los enemigos entraron en fiesta porque habían derrotado al enemigo. Los fariseos, los saduceos, todos aquellos, el imperio romano en manos de Poncio Pilato también. Y los enemigos que estaban por allá refundidos dijeron: listo, ya se murió, apágueme y vámonos. Ayer escuchaba a alguien que confrontaba la Biblia y le decía al que lo estaba enseñando, le decía: pero esa Biblia tiene un personaje que al final muere, ¿o no muere? Sí, claro, muere, Cristo muere, pero es que no ha terminado de leer la historia. El plan de Dios era diferente. Igual para el ser humano, Él no quiere que ninguno se pierda en esa condenación, en esa separación eterna. La pregunta es: ¿quiénes estaban cuando crucificaron al Señor Jesucristo? A ver, y escucho opiniones. ¿Quiénes estaban cuando crucificaron al Señor Jesucristo? Imaginémonos, miremos que hemos leído la Biblia y podemos trasladar nuestra mente a ese momento. ¿Quiénes estaban? A ver, pero con el micrófono, por favor, no como comentario así. ¿Quiénes? Por lo que dice la palabra, estaba la mamá de él. Listo, la mamá de él. ¿Quién más? Allí hay otro. Los soldados romanos, pero dígalo para que lo escuchen en las otras sedes. Los soldados romanos. Los soldados romanos. ¿Quién más? Allí dice Juan, muy bien. Los fariseos, ¿cierto? O sea, había una cantidad grande de personas que estaban allá. Históricamente estaban ellos. El comité religioso, fariseos, saduceos, todos ellos. El ejército romano. De este bando, Juan, la madre del Señor, otras mujeres. ¿Y quiénes más? ¿Y cómo llamamos al pueblo? Los chismosos, ¿no? Allá estaban los curiosos. Ay, lo mataron, ni siquiera sabían. Curiosos. Allá estaban. O sea que fue visto por muchas personas que verdaderamente murió. Cuando Cristo murió, sus discípulos lo sepultaron. Lo bajaron, lo sepultaron y listo. ¿Para qué fue sepultado? ¿O por qué fue sepultado? Eso nos lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Si alguien lo tiene, por favor, gracias. ¿Por qué fue sepultado? Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fue sepultado conforme a las Escrituras. Pero fue sepultado para que no dijeran que fue que sufrió un desmayo, se desvaneció del esfuerzo que hizo cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se desvaneció, se desmayó. Entonces, para que no quedara eso, se sepulta. Y eso es lo que se hace siempre con un muerto, ¿no? ¿O lo dejamos en la casa? No. Hay que sepultarlo porque ya vimos cómo se va a comenzar a descomponer y a oler y a corromper. Y entonces, para que no quede vestigio, va a ser sepultado. Conforme a las Escrituras, se está llevando a cabo un plan divino, un plan eterno, que su hijo muera y que sea sepultado conforme a las Escrituras. Una vida, cualquier vida, radicalmente nueva, cambiada y transformada, que muera y que resucite y no vuelva a morir, tiene una solución.
y es lo que se llama en la Biblia la resurrección. Y el Señor Dios Todopoderoso la inició, la inauguró con su propio Hijo. Resurrección, resurrección. Cuando nosotros vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 18, nos va a decir por qué Cristo es llamado de esa forma. Gracias, mi hermana Sofía. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. El primogénito de los muertos, o sea, el primero de los que resucitaron para no volver. Porque hace 15 días creo que mirábamos los milagros y el Señor resucitó a unos. Me acuerdo ahorita de Lázaro, me acuerdo del hijo de la viuda de Naín, pero ellos volvieron. Y la solución al ser humano es que muera, que tenga una vida nueva y que no vuelva a morir. Y eso se llama resurrección. Resurrección. Y todos, absolutamente todos, los de este lado y los del otro lado, no hablo aquí de las sillas, los que están a la derecha y a la izquierda, vamos a morir. Pero también vamos a resucitar, como leíamos en Hebreos 9:27. Está establecido que todo hombre muere una vez y después de eso, el juicio. Entonces Dios solucionó el problema de la consecuencia del pecado, que es la muerte, a través de la resurrección de Cristo. Y Él es el primogénito. Él es el primogénito. Ahora, ¿qué es resucitar? Cuando uno mira ya el diccionario, un diccionario que encontré, dice que el primer sentido es levantar. Creo que está ahí. Levantar. O sea, es aparecer o levantarse para ocupar un puesto en medio de la gente. O sea, sale de los muertos, estamos hablando ahora de la resurrección aplicándolo a la muerte, y ocupa un lugar. Y esa persona, el primero fue ¿quién? Cristo. Pero eso nos lo va a recordar Pedro y Juan cuando estuvieron ante el concilio. Pedro y Juan fueron de los primeros perseguidos. Hechos capítulo 2, versículos 23 al 24, alguien lo tiene aquí en el auditorio, gracias a mi hermana Valentina. Y entonces ellos les van a decir a sus opositores por qué están llevando a cabo la gran comisión. Ellos son obedientes con la gran comisión, aun que están en un imperio que es perverso, malo, y los están matando y los están persiguiendo, están predicando las buenas nuevas. Eso nos debe confrontar a nosotros que tenemos comodidad de poder ir y llevar las buenas nuevas. ¿Qué les dijo? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Gracias. Lo levantó de los dolores de la muerte, lo levantó, lo resucitó y lo colocó donde tenía que colocarlo. Eso le dijo Pedro y Juan a los del concilio. Ustedes lo mataron, pero Dios tenía otro plan. Y lo levantó y lo colocó. Y ahora está sentado, y eso lo vamos a mirar después. ¿A dónde está? Si está a la derecha o está a la izquierda. La siguiente pregunta es, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? ¿O alguna decisión? Listo. ¿Quiénes estaban presentes cuando Jesucristo se levantó de la tumba? ¿Quiénes estaban presentes cuando Cristo se levantó o resucitó de la tumba? Los soldados de la guardia. Gracias, mi hermano, usted leyó mis apuntes. ¿Quién más? Las mujeres, mi hermano, sí, también. Pero llegaron y la tumba estaba vacía, ¿cierto? Los soldados estaban en la puerta porque creemos y entendemos y nos dice la palabra que dijeron, no, manden un centurión, una guardia, gracias, para que estén ahí y aquellos no se vengan a robar el cuerpo y después digan, no. Y ahí estaban los soldados. Quizás vieron el ángel, pero el ángel les quitó la visión para que vieran al Cristo resucitado. Las mujeres llegaron muy temprano al otro día y vieron la tumba
Y después llegaron los discípulos y inspeccionaron y no creyeron. Sí estaba. Históricamente ellos estuvieron. Pero verdaderamente, ¿quién estaba? ¿Quién estaba en la tumba? Estaba el Señor Jesucristo, estaba el Padre y el Espíritu Santo. Porque era el poder del Espíritu Santo el que resucitaba a Cristo, porque recordemos que Él siempre estuvo bajo el poder del Espíritu Santo. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Ejerció su ministerio y antes de su ministerio, en el bautismo, el Espíritu Santo cayó sobre él. Y obró milagros en el nombre y en el poder del Espíritu Santo. Y predicó y enseñó en el poder del Espíritu Santo. Y murió. Pero ese mismo poder del Espíritu Santo en el que él anduvo aquí, mientras estuvo aquí en la tierra, no sé si estuvo bien conjugado ese verbo anduvo, del verbo andar, presente, gerundio, algo así, no. Entonces, resucitó. Y eso es lo maravilloso de esto. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Nadie, absolutamente nadie estaba allá, pero es un hecho. La guardia estaba. Las mujeres llegaron, solamente encontraron los lienzos. Y los apóstoles llegaron y también confirmaron. La tumba estaba vacía. En ese momento glorioso, única y exclusivamente, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que realmente Cristo sí murió. Murió. Pero también resucitó, realmente. Y resucitó en un cuerpo espiritual. Pero a pesar de todo, realmente era un hombre. Y es un ejercicio que ustedes van a hacer al final. ¿Cómo es que nos damos cuenta que ese Cristo resucitado verdaderamente seguía siendo humano? Vamos a mirar. Oh, ya tiene un punto menos ese grupo. Sí. Ya tiene un punto menos. Gracias, mi hermana. ¿Quiénes estaban presentes? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los otros eran invitados. Y les iba a hacer esa pregunta, pero ya me adelanté. Comprobación de su resurrección. María Magdalena es la primera mujer que aparece registrada. Algo importante, fue una mujer. La primera que se enteró de la resurrección de Cristo fue una mujer. Y eso debe llenar de orgullo, no. Privilegio maravilloso. Fue una mujer. Alguien dijo, es que ella va y cuenta y no le van a creer. ¿Por qué? Bueno, dejémoslo para su imaginación. Van y le cuentan, no, y así pasó. También otras mujeres. O sea, María, pero también otras mujeres. También estaba Pedro. Los que fueron camino a Emaús, que parece que eran 2. Bueno, no sabemos. También se le apareció a 10 en Jerusalén. A Tomás. Creo que era el llamado Dídimo. Y a 500 más. Eso nos lo dicen los textos, ¿no? Primeramente, Juan capítulo 20, versículo 16. ¿Quién lo tiene, por favor, rápidamente? Y se alista quien tiene Lucas 24. Ya, mi hermano. Jesús le dijo María, volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. El Señor le dijo María y ella se volvió y dijo Raboni, que quiere decir maestro. La primera que lo vio fue María, resucitado. Lucas capítulo 24. Y volviéndose del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. Listo, ahí está la lista de todos los que estuvieron en ese momento según el doctor Lucas. Pero también primera a los Corintios capítulo 5, capítulo 15, versículos del 5 al 8. Y lo va a escribir el apóstol Pablo. Por favor, ¿quién lo tiene? Levante su mano, mi hermana Yasmina, ya rápidamente. Y apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y entonces se incluye a Pablo. Gracias, mi hermana. Gracias. Gracias. Incluye a Pablo y dice que como un abortivo. No sé de dónde hay apóstoles ahora. Si él fue el último y fue como un abortivo, entonces los apóstoles de ahora, ¿cómo serían? No sé, dejémoslo allá. Pero ahí nos está diciendo las Escrituras que él fue el último apóstol. Y nos está confirmando toda esa lista, ¿no? Hay 500 que dice Pablo, Lucas escribe, y Pablo también, que muchos de ellos estaban vivos todavía. Otros ya habían fallecido, paros cardíacos, vejez, no sé, pero se murieron. Pero siquiera de esos 500 habían 20 que dijeron sí. O sea que toda la comprobación histórica dice que Jesucristo resucitó. ¿Alguien tiene algo contra ese punto? Que se levante ahora. Su cuerpo de resurrección estaba en estado glorificado. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, que también vamos a tener ese cuerpo glorificado. Pero era realmente el mismo cuerpo de antes de su muerte. Eso lo dejo para que por favor ahorita que van a trabajar tengan en mente eso. ¿Cómo es que comprobamos que aún con cuerpo glorificado tenía el cuerpo de antes de su muerte? Hay señales, hay vestigios de que verdaderamente estuvo allí. También tuvo la capacidad el Señor Jesucristo, que la tuvo siempre, pero no la usó, de acudir invisible a su propia voluntad y traspasar puertas, cosa que no hizo durante su ministerio, porque ese era uno de los atributos que también tiene Cristo, porque como vimos, Él es Dios y tiene ese atributo. Traspasó, porque en una escena nos damos cuenta cómo están los 11. Están asustados, están paniqueados, tienen las puertas cerradas, echaron clavijas porque los van a matar, y de pronto aparece ahí. ¿De dónde salió? Y les dijo algo que ustedes van a leer ahorita. No soy un espanto, no soy un espíritu. Gracias. Mis hermanos, esto de la resurrección no es solamente algo teórico. Y listo, yo voy a morir y me voy para el cielo. Listo, eso es bueno. Pero ¿qué mientras estamos acá? ¿Qué nos motiva la resurrección? ¿Qué nos motiva el nacimiento de Cristo? ¿Qué nos motiva su bautismo? ¿Qué nos motiva su resurrección? Su muerte, sus predicaciones, sus enseñanzas, sus milagros. Pero esto de la resurrección, mis hermanos, nos debe motivar e invitar. Nos tiene que mover el piso a servir en su obra. Porque recordemos que nosotros somos instrumentos de Él. Nos llamó como reconciliadores en el ministerio de la conciliación. La gente, los de afuera, entran en un estado ahorita de fiesta. A ese niño que según ellos se quedó ahí. Pero ese niño que nació en un pesebre y estuvo temporalmente, quiere habitar eternamente en su corazón, en aquel que todavía no lo conoce. Y a nosotros como creyentes nos debe motivar a que debemos, no con la iglesia, no con el pastor, con la obra del Señor. Eso nos tiene que motivar. Esa fue la gran comisión que les dio después de haber resucitado. Y vimos el cambio de ellos cuando el Espíritu Santo llegó sobre sus vidas y fueron transformados. Porque eran iguales de miedosos a nosotros. Con las mismas taras que tenemos nosotros. Pero cuando vino el Espíritu Santo y obedecieron lo que el Señor les dijo, fueron encomendados. Y hay una esperanza maravillosa en cada uno de nosotros, mis hermanos, anhelando su regreso, no para escapar de los problemas que tenemos. Porque claro, cuando tenemos problemas, ay Señor, yo me quiero ir.
Pero cuando estamos bien, sí, yo me quiero ir, pero esperé 2 años porque me acaban de pagar mi pensión, acabo de comprar mi casa, no la he podido llenar del todo. La finca que compré, pues no, casi no la puedo usar, entonces después. No, el anhelo de su regreso. Porque esa es una seguridad en usted y en mí de que si vamos a morir, vamos a resucitar, y esa es la esperanza maravillosa. ¿Sí? Esa es la esperanza. El mundo está en problemas. Ayer lo vimos en 5 minutos en este parque. 2 mujeres solitas, cada una en un extremo, como con 15 minutos de diferencia, con problemas, pero problemas graves. Pero bueno, el Señor nos permite poderles llevar una voz de ánimo a través de su palabra. Él es el único que puede cambiar. Y pueda que no traiga solución al problema, pero sí le va a traer solución a su vida. ¿Cómo enfrentar esos problemas? El mundo está necesitado de usted, de mí y de todos nosotros. No podemos quedarnos allá consintiéndonos. Tenemos que salir de esa burbuja en la que vivimos muchos. Que no nos contamine el mundo. Su resurrección, mis hermanos, nos debe motivar a eso. Nos debe motivar. Si no salimos motivados, ¿qué nos puede motivar? Hemos visto y hemos hecho un recorrido que vamos a parar, y el próximo año, si Dios no ha venido, porque creo que en el cielo no se puede dictar clase, pues no sé qué harán de pronto con que venga otra persona y termine la vida de Cristo. Pero vamos a quedar en un stand-by. Quiero ahora que por favor, rápidamente, en sus grupos que han estado, vamos a trabajar en 2 puntos importantes. 1, quiero que me escuchen por favor. Si Cristo no resucitó, ¿cuáles serían los problemas que tendríamos hoy? Ahí los vamos a ver en la Biblia, para que no comencemos a cavilar, a maquinar y a especular, no, con la Biblia. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo no resucitó? Si vamos a la tumba y encontramos ahí sus huesitos. Gracias, mi hermana, gracias. Segundo, vamos a mirar un texto bíblico y vamos a mirar esa parte de cómo Él tenía un cuerpo glorificado, y nos vamos a dar cuenta a través del texto que seguía siendo el mismo hombre que estaba antes de morir. ¿Listo? Entonces los invito a que por favor se distribuyan en sus 4 grupos. A este lado los que están con el hermano Oscar, allí con el pastor, creo, allí con el hermano John, el pastor, y el hermano Daniel Laino. ¿Listo? Tenemos 8, 10 minutos. ¿Cuánto tenemos? 10 minutos, por favor, rápidamente. ¿Listo, mis hermanos? Quedan 30 segundos, 29. Quedamos como con tarea, con trabajo para seguir auscultando la Biblia y poder argumentar eso cuando vengan y nos pregunten acerca de esos. ¿Listo? Vamos a orar para terminar, mis hermanos. Gracias. Gracias por su colaboración, su participación. Damos gracias al Señor por sus vidas y una vez más, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Jesucristo, no solamente su nacimiento virginal, reconociendo que era el mismo Dios hecho hombre, sino también su ministerio. También allí cuando veíamos las tentaciones, Señor, cómo a través de la palabra venciste a Satanás. Y eso nos deja ejemplo a cada uno de nosotros, el poder meditar y el poder memorizar la palabra para cuando vengan las tentaciones. Damos gracias por la vida ejemplar de Jesucristo, pero más te damos gracias por su muerte, por su sepultura y ahora por su resurrección, que abre un panorama totalmente diferente a nuestras vidas, que a pesar de las dificultades que quizás estemos pasando, por la tribulación, la angustia, los problemas que tenemos que pasar, porque es una promesa maravillosa que hay en tu palabra, que dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que tengamos fe en ti,
porque tú has vencido, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu iglesia, por cada uno de mis hermanos y hermanas que han escuchado. Señor, que sea de edificación para nuestras vidas y que verdaderamente podamos entender y comprender el propósito por el cual estamos aquí. También te damos gracias por las personas que escucharon por primera vez el Evangelio, Señor, porque ahí está inmiscuido el Evangelio. Que tu Santo Espíritu, Señor, obre de una manera sobrenatural y le redarguya de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Un minutico para cuadrar las sillas y continuamos.